Abre tu Biblia, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro, primera Pedro 1 y 2, vamos a leer. La semana pasada tuvimos ahí un paréntesis en este estudio, pero bueno, vamos a retomarlo. No hemos pasado justamente de estos dos versículos porque hay asuntos de suma importancia para la iglesia, asuntos muy importantes a considerar en estos dos pasajes, por el tiempo que estamos viviendo, por la situación que estamos viviendo, por la situación en medio de la iglesia, por la situación en este mundo. Recuerda el contexto, el apóstol Pedro, este apóstol que había sido transformado de una manera tan grande, ¿no? De en un momento estar negando a Jesús, si tú recuerdas, ¿no? Y Jesús mismo ya le había dicho: antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Él decía: no, yo no lo voy a hacer, ¿no? Hablaba mucho, pero finalmente cuando llegó el momento de salir por su maestro, no fue así. Si tú recuerdas esta escena en el patio del templo, cuando él niega a Jesús 3 veces y de pronto dice que Jesús lo miró, ¿no? Y hay un resultado de tristeza en su corazón. Pero algunos días después tú ves al apóstol Pedro predicando el evangelio delante de las autoridades, ya no solo delante de los sirvientes, que es donde negó a Jesús, sino delante del Sanedrín, ¿no? Delante de las personas más importantes judías, y después también delante de autoridades romanas, él predicando el evangelio, habiendo una transformación importante con respecto a esta actitud que lo caracterizaba, y ahora él dando su vida, entregando su vida. Y es el contexto en el que Pedro escribe esta carta, ¿no? Un momento, habíamos dicho, de persecución, un momento de dispersión de los cristianos, ¿no? Que es a quien dirige esta carta. Pablo, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados, aquellas personas que no tienen patria, ¿no? Que no encuentran en esta tierra su lugar, ¿no? Que están incómodos en esta tierra, que están insatisfechos, ¿no? Sin patria, como dice así. Y en la dispersión hablamos con respecto a estas frases, ¿no? Que no solo está hablando de
los judíos que habían sido dispersados en diferentes momentos de la historia, sino está hablando de los cristianos, ¿no?, que están siendo dispersados por o a través de la persecución, ¿no? Y ellos fueron llevados a muchos lugares donde estaban predicando y estaban dispersos. Pero hay algo peculiar que le da identidad a un hijo de Dios, que le da identidad a los cristianos o a los hombres y mujeres a los cuales el apóstol Pedro les está hablando. Primero les dice expatriados y dispersos, pero también les dice elegidos, ¿no? Así que la identidad, sí, si bien no somos de este mundo, la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo y que nuestra ciudadanía está en ese lugar, ¿no? Si bien sí estamos fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar final, fuera de casa, ¿no? Pero finalmente eso es lo que eso no le da identidad a un hijo de Dios. En realidad lo que le da identidad, lo que nos da identidad es que el Señor nos eligió, que el Señor por el puro afecto de su voluntad, como dice en Efesios, solamente porque Él lo decidió, nos tomó para Él mismo y nos eligió. ¿Qué hicimos para ser elegidos? Absolutamente nada. No podíamos haber hecho nada cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Él nos tomó para Él, nos eligió, nos integró a su iglesia, nos da esperanza para que cuando ya no estemos en esta tierra, sepamos que nuestra herencia es Jesús mismo, que nuestra porción es Él mismo y que vamos a estar con Él. Pero mientras estamos en esta tierra, como el apóstol Pablo decía, luchamos, nos esforzamos. El apóstol Pablo decía, yo me esfuerzo más que todos, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Pablo también le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hay un trabajo que hacer, hay un esfuerzo que hacer, pero siempre sabemos que es el Señor con nosotros. El llegar al Evangelio, el llegar a conocer el Señor, lo vamos a ver más adelante, no se trata solamente de cuando muramos vamos al cielo, ¿no? No solamente se trata de lo que va a pasar después de la muerte, ¿no?, o de la muerte física, para ser más precisos, ¿no? También se trata de lo que estamos viviendo aquí, ¿no?, de lo que vamos a hacer aquí, de lo que vas a hacer hoy con tu vida eterna, ¿no? Hoy ya estamos viviendo esa vida eterna, así que es importante que podamos tener bien claro qué es todo esto, para qué vivimos. Decíamos hace unos segundos del apóstol Pablo que él decía me esfuerzo, ¿no? Justamente estas palabras las dice cuando dice yo no soy apóstol, bueno, yo no soy de los 12, yo llegué después. Así como un abortivo, ¿recuerdas? Pero él dice, híjole, me siento como un abortivo, ya me siento el final, el último en la fila, entonces me pongo a llorar. No, él no decía eso. Dice, fui el último de la fila, ¿no? No merezco ni ser llamado apóstol, decía el apóstol Pablo. Pero por lo tanto yo me esfuerzo más que todos para que no se diga que la gracia de Dios ha sido en vano para conmigo. Y esa es la actitud de un hijo de Dios, ¿no? Que no se diga que la gracia que hemos recibido ha sido en vano, ¿no? Como decíamos, no solo se trata de cuando muera voy a ir al cielo, sino se trata que la gracia que he recibido hoy transforma mi vida y hace evidente justamente eso, que he recibido la gracia. Eso es algo que tiene que ser evidente. Y para eso hemos sido elegidos. Hay un propósito por lo cual hemos sido elegidos, hay un para qué, ¿no? O dicho en otras palabras, hay un efecto de la elección en nuestras vidas, ¿no? Vamos a leer ahora sí, una vez más, 1 de Pedro 1, versículos 1 y 2, que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, dice aquí, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas, ¿no? Nos vamos a centrar hoy en el versículo 2, que dice, elegidos
según el previo conocimiento de Dios. Hemos hablado en otros estudios con respecto a la elección, ahondamos en ese sentido, después ahondamos en el preconocimiento de Dios, ¿no? ¿De qué se trata esta presciencia que también podemos hablar así de Dios, ¿no? Fuimos elegidos y fuimos elegidos según su previo conocimiento o su presciencia de Dios, ese conocimiento que Él tiene, no solo de cómo íbamos a responder, no solo el conocimiento de nosotros, sino el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, ¿no? Otra vez, a veces lo centramos en nosotros, ¿no? Hay quien dice el previo conocimiento que Dios tenía de mí, ¿no? Pero no está diciendo eso, sino el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, según ese previo conocimiento, ¿no? Y dice aquí, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Fuimos elegidos de acuerdo a ese conocimiento, pero dice aquí, por la obra santificadora del Espíritu. Hay algo que hace el Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, que es santificarnos, que es sin ahondar demasiado en esta palabra, es apartarnos con un propósito específico. El Señor nos ha apartado, no solo nos eligió, como decíamos, y ya en la eternidad veremos, ¿no? Nos eligió y nos santifica su Espíritu. ¿Para qué? Dice el apóstol Pedro, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Para qué nos eligió el Señor según su previo conocimiento y nos santificó? De acuerdo al texto que estamos leyendo, para obedecer. Para obedecer. A veces que leemos el texto de que el Señor nos ha llamado y nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿no? A veces como que nos empezamos a parar un poquito el cuello, y sí, soy rey y soy sacerdote, ¿no? Y otra vez, se trata de mí, me siento importante. Pero ese mismo texto dice, nos ha elegido y nos ha hecho reyes y sacerdotes con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Otra vez, no se trata de nosotros, se trata de anunciar. Tiene un propósito. ¿Para qué te hizo rey y sacerdote? ¿Para que te sientas bien? ¿Para subir tu autoestima? Para eso no nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes, repito, para anunciar sus obras, para anunciar quién es Él, para anunciar sus virtudes. Así que el Señor ahora nos elige, repito, no tratándose de nosotros, no por algo en nosotros, sino para obedecer a Jesucristo, para obedecer a Jesucristo. Así que la obediencia al Señor, la obediencia a Jesucristo, la obediencia a Dios es el efecto de la elección. ¿Okay? Hemos sido elegidos, y la vez que hablábamos de elección, comentábamos que era un motivo para estar alegres, ¿no? Que el Señor nos ha elegido, que el Señor yo no sé por qué, pero el Señor me eligió. Y es un motivo, quizá para algunos sea un motivo de confusión, pero para ella es un motivo de estar alegre. El Señor me ha llamado siendo yo total inmerecedor, ¿no? Pero esto tiene un efecto en mi vida. Esto necesariamente debe traer un efecto, dice John MacArthur, un subproducto, ¿no? Una consecuencia de la elección. ¿Cuál es este efecto de la elección? La obediencia de los hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo mostrar que el Señor me eligió? De acuerdo a la obediencia que yo le tengo a mi Señor, ¿no? Le llamamos Señor, dice Malaquías, ¿no? Tú me dices Señor, pero ¿dónde está mi honra? Si yo le digo al Señor, Señor, es que estoy dispuesto a obedecerle, ¿no? Porque eso significa Señor, el que manda, el que pone las reglas, el que está por encima de todos, ¿no? El efecto de la salvación en nuestras vidas, repito, es la obediencia a nuestro Señor. Esta palabra obedecer
Es la palabra del Strong, del griego 52:18. Quien esté tomando notas, sería bueno que la apuntes. Obedecer, del griego 52:18, que viene es una palabra compuesta que en inicio significa escuchar atentamente, ¿no? Alguien que escucha una instrucción, eso significa alguien que escucha. O sea que para obedecer, antes hay que escuchar la voz del Señor. Antes, en estas, por ejemplo, en los exámenes o en estas lecturas de comprensión, ¿no? A veces uno lee un texto y de pronto te dicen, ¿qué entendiste del texto? Y aunque pudiste haber pasado mucho tiempo leyendo, de pronto comprendimos poco, ¿no? Porque nuestra atención no está puesta, o nuestros 5 sentidos no están ahí. Mi mamá hace un tiempo, no me lo dice, pero mucho tiempo me decía, estaba hablando conmigo y de pronto me buscaba interacción y yo estaba con mi cabeza en otro lado. Y yo así, ¿qué? Y me decía mi mamá, aquí y ahora, ¿no? O sea, pon atención a lo que estamos platicando hoy, ¿no? Así que muchas veces, aunque estamos presentes, aunque estamos ahí, aunque aparentemente estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Y la obediencia inicia entonces con escuchar atentamente a la voz de Dios. Para poder obedecer, primero, repito, escucho la voz de Dios. Eso es lo que quiere decir esta palabra: escuchar atentamente, y después cumplo, y después tengo una sumisión a esa instrucción. Escucho una instrucción y después obedezco. No puedo obedecer si no escuché, o por lo menos no puedo obedecer de una manera puntual, efectiva o eficiente si no escuché la instrucción. Por eso es importante que abramos nuestros oídos entonces a la voz del Señor, ¿no? Y entonces obedecer. Ve por favor a Efesios 2, versículo, vamos a leer desde el 8 al 10. Efesios 2, del 8 a 10, para seguir viendo el propósito de la elección divina. ¿Para qué nos ha llamado el Señor a ser hijos de Dios? Efesios 2, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Efesios 2, versículo 8, dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Era importante leer el contexto, porque al hablar de obediencia como resultado de la elección o como obediencia como resultado de la salvación, a veces podemos confundirnos y empezar a creer que hemos sido salvados por nuestra obediencia. Y no es así. La obediencia es un resultado de la salvación, no al revés. No por mis obras he sido salvo, ¿no? Mis obras no me pudieron haber salvado. Es más bien, he sido salvo, y la evidencia de la salvación son las obras que yo hago. ¿Por qué he sido salvo? Por eso leíamos Efesios 2:8, por gracia. Es un regalo. No hiciste nada, no hicimos absolutamente nada, es un regalo de Dios. Más bien hicimos todo lo posible para no recibir la salvación. Hicimos todo lo posible. Dice ahí en Romanos que siendo enemigos de Dios, éramos enemigos, no hay quien busque a Dios, todos buscan lo suyo. Estábamos en esa situación. No éramos, voy a decirlo así, candidatos a tener una amistad con el Señor, ¿no? Por nuestras obras. Pero al ser por la salvación por gracia, lo que nos hace candidatos somos pecadores, y no se trata de nuestras obras, se trata de un regalo, es la gracia de Dios en nosotros, y así hemos sido salvados. Repito, nadie está aquí o nadie ha sido salvo, nadie ha sido salvado por nuestras obras, sino por gracia. El medio es la fe, ¿no?
Y esto no procede de ustedes, o sea, otra vez, no hicimos nada, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que estábamos diciendo, no es por obras, nadie puede argumentar que por sus obras o por su buen comportamiento Dios lo salvó. Dice Efesios 2:9 que no es por obras. Y nadie merece la gloria de la salvación más que el Señor, más que Dios. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Okay? Una vez que el Señor nos toma, una vez que el Señor nos da su gracia, ahora dice que el Señor nos crea en Cristo para hacer buenas obras. Repito, el que yo reciba la gracia del Señor trae como resultado, ahora sí, buenas obras. Hay una frase que he escuchado en varios lugares que dice, gracia que no es notoria es gracia que no ha sido recibida. Si no hago evidente que he recibido la gracia de Dios a través de las obras que dice aquí, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, entonces no he recibido esa gracia. Dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Señor preparó un camino para los hijos de Dios. El Señor preparó un camino, no las preparamos nosotros, no diseñamos nosotros las buenas obras, no diseñamos nosotros ese camino, lo diseñó el Señor. Pero si yo, repito, he recibido la gracia, entonces lo hago evidente a través de las obras. Soy obediente. Vamos por favor a Romanos 6. Romanos 6, vamos a leer desde el versículo 15. Dice así, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? De ningún modo, ¿no? Hay quien dice que el saber que es por gracia, el saber que la salvación es por gracia, daría ocasión a que pecáramos y usar como pretexto la gracia. Pero no es así. Un hijo de Dios no piensa así. Un hijo de Dios no piensa que si ha recibido la gracia tiene el permiso para pecar. Más bien un hijo de Dios sabe que ha recibido la gracia para otra cosa. Y dice el apóstol Pablo aquí, de ningún modo, dice el versículo 16, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si te fijas en el versículo 16, está muy claro que no dejamos de ser esclavos, solamente cambiamos de amo. Antes éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado. Nuestra naturaleza nos hacía seguir el pecado y obedecer el pecado. No a nuestra voluntad, no a nuestra inteligencia, sino más bien nuestra condición estando bajo pecado nos hacía obedecer al pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora ha cambiado nuestra condición, dice, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o ahora nosotros como hijos de Dios, dice aquí, o de la obediencia para justicia. Ahora como hijos de Dios ya no obedecemos al pecado, estamos muertos al pecado, pero obedecemos al Señor. Ahora somos siervos de la justicia, ahora somos esclavos de la justicia, ¿no? La semana pasada hablábamos un poco con respecto a esto de la esclavitud. Es alguien que somete su voluntad, ¿no?, a la voluntad de alguien más. Ahora nosotros por amor sometemos nuestra voluntad a la justicia. Ahora nosotros por amor y como resultado del amor que hemos recibido del Señor, sometemos nuestra voluntad
a Cristo, a nuestro Señor. Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, eso antes éramos todos nosotros, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Se hicieron obedientes de corazón. Y otra vez está la palabra obediencia. 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 Acuérdate, escuchar y por implicación obedezco o someto mi vida. Me hago obediente. Ahora, antes yo era siervo del pecado, ¿no? Pero ahora me hago obediente de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, ya no somos esclavos, ya no vivimos en la esclavitud del pecado. El Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Dice aquí, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Solamente cambiamos de amo, ¿te das cuenta? Solamente cambiamos de Señor. Antes le llamamos Señor al pecado y ahora le llamamos Señor al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual obedecemos y entregamos nuestra vida, al cual amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Esta frase que dice aquí, obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Esta palabra, aquella forma de doctrina, la palabra forma describe lo que en la antigüedad era como un molde, ¿no? Algo a lo que eras conformado, tomabas la forma de. Esta frase se usaba mucho, por ejemplo, para hacer, para darles forma a los metales, por ejemplo, ¿no? Usaban un molde y lo ponías. Es la palabra, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿no? Literalmente quiere decir, sino sé molde, ¿no? Es esta palabra. Nuestra vida es moldeada por la doctrina a la que fuimos entregados. El Señor nos dio forma. Nos dio forma. Estábamos conformados al pecado, pero ahora cuando estamos siendo obedientes de corazón, hemos tomado la forma de la doctrina, de la enseñanza a la que fuimos entregados. El punto del apóstol Pablo es que Dios vierte a sus hijos en un nuevo molde, de verdad, de enseñanza, de verdad divina. Los creyentes nuevos o aquellos que han recibido esta gracia, como habíamos dicho, o aquellos que hemos sido traídos o liberados de la esclavitud del pecado, pero hoy somos esclavos de la justicia. Ahora tenemos un deseo innato, ¿no? Y apremiante de conocer y obedecer al Señor. Ahora nuestro deseo, repito, es obedecer, conocer al Señor, desear como dice también el apóstol Pedro, ¿no? Desear como niños la leche no adulterada. Es algo que deseamos, es algo que buscamos, conocer al Señor, obedecer al Señor, ¿no? A veces pensamos, o hay quien piensa, una vez, te voy a poner un ejemplo, una vez estábamos predicándole a una persona y su argumento para no creer en el Señor, ¿no? Después de nosotros presentarle el Evangelio y decirle, y esta persona decía, es que a mí me gusta mucho esto, que era su forma de vida, ¿no? Me gusta mucho hacer esto y esto y esto. Entonces, pues no puedo hacerme un hijo de Dios, o no puedo, usando sus palabras, no puedo hacerme cristiano porque no estoy dispuesto, ¿no?, a dejar esto, porque me gusta demasiado, me gusta mucho este tipo de vida, ¿no? Es una señal evidente de que el Señor no había hecho una obra en ella.
Porque cuando el Señor hace una obra en nosotros, buscamos obedecerle. Lo vamos a ver más adelante. No que obedezcamos de una manera perfecta, porque el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero nuestro anhelo es obedecerle. Nuestro anhelo es servirle. Vamos a ahondar más adelante en esto, ¿no? Deseamos al Señor, deseamos conocerle, deseamos obedecer la palabra de Dios. Ahora ve por favor a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, versículos del 8 al 10. No quiere decir que seamos perfectos en esa obediencia, ¿no? O quiero decir, cuando menciono la palabra perfectos, no quiere decir que no nos equivoquemos cuando buscamos obedecer a Dios. Pero sí hay un patrón de obediencia, y si pecamos, hay un patrón de arrepentimiento. No quiere decir que no pequemos, quiere decir que cuando pecamos, buscamos agradar al Señor, nos arrepentimos y volvemos nuestros ojos a Él. Primera de Juan 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede decir que aún siendo cristiano, ¿no?, que aún siendo hijo de Dios, quién puede decir que no lo ha hecho, que no ha hecho eso? Si alguien lo dice, te estás engañando, ¿no? Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. El problema es el pecado es un problema. Pero lo que está diciendo aquí es que aún como hijos de Dios, vivimos en un cuerpo caído que nos lleva a pecar. El que diga que no tiene pecado hacia Dios mentiroso, se está engañando. Pero ¿qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan no está suponiendo que los hijos de Dios no pecan. El apóstol Juan está diciendo que los hijos de Dios, cuando pecan, confiesan sus pecados. La actitud es diferente, ¿no? Antes pecábamos y no nos importaba, y hasta nos sentíamos cómodos y contentos con el pecado, ¿no? Pecábamos y mira qué inteligente soy, me robé esto, ¿no? Mira qué inteligente soy, ¿no? No sé, cualquier cosa. Mire, a mí me llamó mucho la atención, hace ya varios años, estaba yo cerca de una plática con unos compañeros de trabajo en ese entonces, y uno de ellos estaba afanado, contento, sintiéndose muy bien porque estaba engañando a su esposa, pero estaba feliz, ¿no? O sea, tú veías su cara, no, y sí, mira, y lo contaba con una, pues eso, felicidad y un orgullo, ¿no?, tan grande que yo no lo podía creer. No había tenido, yo no había estado presente en pláticas en ese sentido. Digo, no estaba yo en la plática, pero estábamos trabajando y él estaba muy cerca. Pero lo que me llamó mucho la atención era cómo algo que a un hijo de Dios nos avergonzaría. Los que no conocen al Señor se solazan, se alegran de esas cosas. Pero nosotros, como hijos de Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, reconocemos el pecado, ¿no? Y dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Otra vez, Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, ¿no? Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La confesión continua del pecado
es una indicación de la salvación genuina. Repito, no que no haya pecado, sino la confesión de nuestros pecados es el indicativo de nuestra salvación. Mientras que los que no son hijos de Dios, mientras que los falsos maestros no están dispuestos a confesar su pecado, el Hijo de Dios genuino lo admite y lo abandona. Este término de confesión significa o tiene la implicación de estar de acuerdo con Dios, de a lo que Él le llama pecado, yo le llamo pecado. Señor, esto es pecado para ti. Esto es pecado entonces para mí. Eso es confesar el pecado. No solazarme en el pecado, sino, Señor, hice esto y eso tú le llamas pecado. No justificarnos, ¿no? Porque tendemos mucho a hacer eso, ¿no? Señor, pues sí hice esto, pero por esto y esto, ¿no? Adán, la mujer que me diste, no era una confesión de pecado, estaba tratando de ocultar, ¿no? Un hijo de Dios es, sí, Señor, contra ti como David, y solo contra ti he pecado. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Señor, estoy de acuerdo contigo. Esto es un pecado, esto te ofende, esto arruina mi relación contigo, ¿no? Ver el pecado, ver la conducta con la perspectiva de Dios, no con la nuestra, que justifica, ¿no?, ciertas conductas, sino más bien verlo con la perspectiva de Dios. Señor, yo hice esto y esto es pecado. A lo mejor si lo veo a través de mis ojos yo puedo pensar que es pasable, pero si lo vemos a través de la perspectiva, a través de los ojos del Señor, evidentemente. Una vez platicando con algún hermano, él estaba diciendo, hice esto, pero no es tan malo, porque lo hice por esto y esto y esto, ¿no? Justificando. Y cuando yo le dije, ok, está bien, a tus ojos no está tan mal, pero ¿tú cómo crees que lo ve Dios? ¿Cómo piensas que Dios ve esto? E inmediatamente dijo, es pecado, ¿no? Es pecado. Así que no busquemos nuestra visión, nuestro criterio, sino cuando llegamos en confesión de pecado delante de nuestro Señor, es a través de sus ojos. Vamos por favor a Romanos 7. Romanos 7, versículo del 18 al 25, por favor. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Versículo 19: pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Versículo 20: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero si te fijas, el apóstol Pablo no está justificando su pecado, ¿no? Y no está contento con la situación, ¿no? Ok, hay una ley en mí y está bien, porque hay un, ¿no? Sino dice aquí, versículo 24, miserable de mí, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Es la lucha del Hijo de Dios. No solazarse en el pecado, sino miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta el mismo apóstol Pablo la da, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. No gracias a Dios a mi esfuerzo. No gracias por lo que yo puedo hacer. No gracias por mis fuerzas. No gracias por lo que yo puedo lograr. Ya me di cuenta que en mi carne sirvo al pecado. Gracias a Jesucristo, ¿no? Gracias a Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Gracias por lo que Él hizo. Por su bendita gracia y amor con el cual nos ha amado, que nos hace responderle, ¿no? Segunda de los Corintios 10, versículo 3. Vivimos en una lucha, vivimos esforzándonos, porque hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a pecar. Hay naturaleza dentro de nosotros. Dice el versículo 3 de 2 de los Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otra vez, las armas que Dios me dio no están en mí, ¿no? No están en la carne, no están en mi carne, sino son poderosas ¿en qué? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Y dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Llevo todos mis pensamientos obedientes a Cristo. Estábamos diciendo, no es que el Hijo de Dios sea perfecto en esta obediencia, pero si hay un patrón que busca agradar al Señor, que busca servir al Señor, que busca conocer al Señor, y un patrón de arrepentimiento. Venimos arrepentidos delante de nuestro Señor. Por último, vamos por favor a Efesios 1. Cuando seamos glorificados, no en esta tierra, no en esta carne, no en este cuerpo, porque nosotros no vamos a ser libres. Hoy somos libres de la condenación del pecado, pero no estamos libres de la presencia del pecado. El pecado está presente en nuestras vidas, está presente alrededor de nosotros. Cuando seamos glorificados, se va a dar cumplimiento a este propósito de la elección y de esta obra final de santificación, que es progresiva, porque la vida de los hijos de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, lo que se le llama la santificación progresiva, ¿no? Hoy empieza y va en aumento, va en aumento, ¿no? Si no va en aumento, sí tenemos un problema. Va en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que estemos con Él, va a llegar ese momento, pero va en aumento. No nos conformemos a que, bueno, hasta que estemos con Él. No, si somos hijos de Dios, sí debe haber ese aumento, sí estamos creciendo, ¿no? Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué el Señor me eligió? ¿Para qué el Señor me ha santificado? ¿Para qué el Señor me ha adoptado y me ha llamado hijo suyo? Dice aquí, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para Él, para Él.
Te voy a leer una frase de un comentarista bíblico. Dice así: mientras que a algunos les gustaría pensar que la elección solo tiene que ver con ir al cielo, al principio te comentaba esto, una vez más, mientras que a algunos les gustaría pensar que la elección solo tiene que ver con ir al cielo o al infierno, Pedro nos recuerda que también toca a la tierra. La pretensión de estar entre los elegidos es dudosa si no hay evidencia de santificación y obediencia. Repito, la pretensión de estar entre los elegidos es dudosa si no hay evidencia en santificación y obediencia. La obediencia, como decía el apóstol Pedro, ¿no?, según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. La obediencia es una señal de que el Señor nos ha elegido. La obediencia al Señor. Ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, otra vez, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1 es el que dice, ¿no? Versículo 24: porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Te acuerdas que decíamos que era obediencia? Escuchar y después hacer. Santiago dice: hay quien escucha, el oidor olvidadizo, y se olvida. Y es como considerarse en un espejo, ¿no? Vas a salir de tu casa y ves el espejo y ves que estás todo despeinado. No, quizá no nos importe mucho y nos salimos, ¿no? La idea de un hijo de Dios es que se considere en el espejo y ve, ¿no? Y ve, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El Señor nos llama a hacer. El Señor no nos llama por lo que hicimos, pero sí nos llama a vivir una vida obediente. Sí nos llama a vivir una vida en santificación. Sí nos llama a glorificarle. Sí nos llama para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí nos llama y nos elige y nos ha predestinado para vivir en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así que, hermano, consideremos nuestra vida hoy, ¿no? Decíamos, sí, estamos contentos porque el Señor nos ha elegido y nos ha traído a sus filas. Estamos contentos en esto, pero vigilemos nuestra vida, vigilemos nuestra conducta. ¿A qué nos ha llevado? ¿Nuestra vida es la misma o mi vida, en efecto, si no perfecta, como ya lo vimos, pero va en aumento? Y sé que hasta que el día sea perfecto, ¿no? Pero voy creciendo, pero peco y, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De eso se trata, hermanos. Una vida de confesión, una vida de arrepentimiento, hasta que lleguemos y estemos con Él. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia ha sido grande sobre nosotros, Señor. Gracias, bendito Señor, porque te has mostrado misericordioso. Cuando nosotros éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos llamaste, Dios, estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor. Y hoy, Señor, Padre, sabiendo, Señor, que hemos recibido de ti tantas y preciosas promesas, Señor. Hemos recibido tu voz, hemos sido enseñados por ti, Señor. Hemos sido sustentados todos los días. Hemos visto tu bondad en la tierra de los vivientes. Hemos experimentado tu amor, hemos experimentado tu gracia y tu misericordia, Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, no ignoramos que esa misericordia y esa bondad nos guía al arrepentimiento, Señor.
a cambiar nuestra manera de pensar. Nos guía a seguir tus pasos, Dios. Nos guía a seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, buscando que tú seas glorificado en todo y por todo en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, venimos arrepentidos, Señor. Hemos pecado y hemos pecado en contra tuya, Señor. Pero tú sabes, Señor, tú conoces nuestro corazón. Esto es algo que nos duele, Dios. Esto es algo, Señor, que nos hace sentir, como el apóstol Pablo decía, miserables. Porque no es el diseño, porque no es el propósito, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi pecado. Y no le vamos a llamar hoy errores. Perdona, Señor, nuestros pecados. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y es lo que merecemos por nuestro pecado, Señor. Pero gracias por Jesucristo. Dice tu palabra, Señor, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Tú eres fiel y justo, Señor. Perdona mi pecado, Señor. Perdona mi rebeldía, Señor. Tú conoces mi corazón y no puedo engañarte, Dios. Perdona esas cosas que siguen arraigadas en mi corazón y en mis pensamientos, Señor. Queremos tomar acción en esto, Señor. Poder distinguir, Señor, las situaciones que hay alrededor que nos llevan a pecar, Señor, y poderlas distinguir y huir de esas cosas, Padre. Porque eso no te agrada a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Y acudimos a tu gracia, Señor. Acudimos a este abogado que tenemos, Dios. Ahora dice tu palabra: ¿quién acusará a tus escogidos, Señor? Si tú eres el que nos has justificado, Dios. Ahora queremos vivir, Señor, en esa justificación, que a través de la muerte de Jesucristo fuimos hechos justicia tuya en Él, Señor. Gracias por esa justificación. Gracias porque hoy nos llamas justos. Enséñanos a vivir, Señor, en ese perdón que tú nos has concedido, Señor, y en una vida que te glorifique, Señor, que exalte tu nombre y que muestre a esta tierra, Señor, que muestre, Señor, alrededor de nosotros quién eres tú, Padre. Te bendecimos, bendito Señor, y te agradecemos por hablar a nuestro corazón. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Buenas noches.